7 en punto. Vamos a esperar unos minuticos mientras se nos unen los demás invitados. ¿Listo? Bueno, bienvenido a los que se van sumando y como dijo Yemis, vamos a dar un poquito a que la gente se vaya sumando a la charla de hoy para dar comienzo a la misma. Si quieren, pueden ir poniéndolo en los comentarios de dónde nos... Hay 3 preguntas, de dónde nos escriben. ¿Quiénes tienen la certificación o han revalidado la certificación PMO-TP? Y si han leído la guía, que eso también es otra pregunta interesante. Em, Aquí les Bien, dejo las preguntas. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a respetar el tiempo de los que se nos van uniendo. Esperemos hasta las 7:05 y arrancamos. En todo caso, vamos haciendo la presentación nuevamente para quienes nos acompañan por primera vez en estos webinars. El speaker invitado es Fabián Crosa, quien nos acompaña y quien es el que va a liderar este webinar. La idea es que todos desde nuestra experiencia y las realidades socioeconómicas de cada industria y cada país podamos hacer un aporte importante y que esto sea una conversación que a todos nos resulte enriquecedora y pues un tema para debatir y conversar. Entonces los micrófonos están abiertos, yo voy a estar muy atenta al chat y en los espacios en los que ya pues deseemos la participación, con Fabián vamos estar abiertos a responder preguntas y a establecer debates acerca de la temática. ¿Listo? bien. Aquí nos están contestando, Fabián, en el chat. Sí, veo que ya hay algunos, hay de varios lados, de varios, están de Uruguay, Ecuador, México, Colombia, de distintas ciudades. También hay algunas han empezado a leer las guías y algunos han actualizado ahí la certificación. Muy bien. Entonces, bueno, bienvenidos a la reunión de la mensual de la comunidad de PMO de PMI Caribe. Les invitamos a todos
que se una a nuestra comunidad, que ahí nosotros publicamos generalmente muchos materiales y novedades sobre todo lo que tiene que ver el mundo PMO, y también es una comunidad que está abierta para que todos brinden sus ideas en nuestro grupo de WhatsApp y todo, para ir viendo cómo vamos trabajando y cómo vamos avanzando entre todos en esta profesión. Y este es un año muy especial porque se ha venido la guía, ¿no? O sea, algo muy esperado, si bien los que ya habían trabajado con PMO-GA y se han certificado, ya habían tenido una guía anterior. Bueno, ahora está la guía oficial de PMI, que está hecha entre PMI y PMO-GA. Los invitamos, aparte de nuestra comunidad, a unirse a la comunidad de PMO-GA, que si eres miembro de PMI te puedes asociar gratuitamente, porque ahí Américo Pinto, que es el líder, publica muchas cosas y mucha gente publica muchos artículos interesantes, y hay una parte dedicada a un hub para Latinoamérica, y entonces están todos invitados a que se unan ambas comunidades. También les recuerdo que el 20 de marzo nos encontramos en Bogotá para el PMO Day. Así que voy a estar como speaker, así que espero verlos a muchos de ustedes y ahí nosotros podamos conversar y conocernos en persona. Así que bien, vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Para ir viendo el tema que nos... Bien, les voy a pasar, en un segundo, me están preguntando cómo nos unimos a la comunidad. Nos pasan, les voy a pasar un link con el que se pueden anotar a la comunidad de PMO Caribe. A ver si acá me lo deja hacer de aquí. Sí. Que se lo escribo acá, y a través de este link por WhatsApp se pueden unir a la comunidad, y si no, me pasan el mail, me envían mail acá con su teléfono y yo les envío la invitación. Bien. Ahora sí, vemos si podemos... comenzar la reunión del día de hoy. La idea es que si van teniendo dudas, consultas, comentarios en lo que vamos hablando sobre la guía, lo pueden ir haciendo, que Yemis va leyendo y me puede ir haciendo las preguntas, porque yo ahora que subo la pantalla no veo. Bien, entonces, salió la nueva guía PMO, lo cual ha sido todo un tema muy interesante, porque nosotros en PMI, si bien siempre en las diferentes guías se conversaba sobre la PMO, no teníamos una guía oficial de lo que era la PMO y cuál era una visión de PMI sobre las mismas y cómo poder trabajar en una PMO efectiva, ¿no? Entonces, esta guía, que salió el 4 de febrero, es la primera guía que saca PMI oficialmente de PMO, lo cual está muy interesante porque presenta varios temas que nos guían y nos ayudan a tener una mejor PDO. Hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Estas guías, cuando salen, es porque el mundo ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, no es algo teórico de que funciona o puede funcionar o no. Está funcionando, se usa, y aparte esta guía ha estado elaborada por profesionales que trabajan en PMO y todo ha sido en base a su experiencia. Entonces, lo que ustedes están leyendo en la guía es una realidad en el mundo. Yo sé que muchas veces en Latinoamérica nos puede parecer algunas cosas medio alejadas de nuestra realidad, pero eso no quiere decir que nosotros podamos ir trabajando para llegar a esas realidades que nos presenta la guía, ¿no?
Y está enmarcado dentro de lo que es PMI, ¿no? O sea, PMI, si ustedes ven, está muy embarcado en base al valor, en base a la agilidad, la generación de valor, los Power Skills. Bien, la guía van a ver que está en concordancia con esto. Y esto es algo que es muy interesante porque generalmente muchas veces cuando nosotros hablamos, conversamos y como que separamos agilidad por un lado, gestión de proyectos por otro, la PMO por otro, le ponemos muchos nombres, pero en realidad es toda una sola cosa, ¿no? Hay un concepto genérico que hace que todo tenga un sentido. Tú no puedes tener una empresa ágil si no tienes una PMO que tenga los valores y la mentalidad de la agilidad. Y al igual entonces la PMO tiene que acompañar la cultura de la organización. Entonces, si yo quiero tener una cultura ágil, primero voy a tener que tener una PMO que tenga ese mindset de la agilidad para que se pueda llevar adelante una empresa ágil. Entonces está todo enrabado, no son distintas cosas, porque como van a ver en la guía, es un mindset, es una forma de pensar que hace que nosotros trabajemos hacia el valor. Sé que en muchos lugares van a sentir como que esto no es su realidad, pero que no sea la realidad no quiere decir que no se pueda trabajar para llegar a eso de a poco. Y lo que nos dice la guía, que vamos a ir viendo, también es que nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad y a nuestra cultura de la organización, ver cuáles son los dolores de nuestra organización y en base a eso empezar a trabajar en aliviar esos dolores. Y ahí damos servicios que generen valor. Y eso se adapta a cada organización. No hay, si ustedes ven la guía, no es una receta única. Tomamos lo que realmente necesitamos para que nuestra empresa crezca y nuestros proyectos se desarrollen mejor. Entonces, hay todo un tema de evaluación para ver cuáles realmente son nuestros dolores y qué es lo que nosotros podemos trabajar para solucionarnos, dando servicios, atendiendo a nuestros clientes. Esto es importante porque esto es como que ustedes mañana tienen un bebé y un adulto. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen un Ferrari de juguete y un Ferrari real y grande. Si ustedes le dan el bebé para que elija, va a elegir el de juguete. ¿Por qué? Para él es lo que tiene valor, porque no sabe lo que es el valor que tiene un Ferrari real. Pero si se lo das a un adulto, vas a ir y el adulto va a ir y va a tomar el Ferrari grande porque conoce el valor de ese Ferrari. Las PMO son iguales, por eso no hay una receta única y no hay un tamaño único y hay que adaptarnos. No le podemos dar un Ferrari grande a empresas que tienen una madurez, poca madurez y no lo van a valorar porque no van a saber qué hacer con eso. Le tendremos que dar el valor de una Ferrari de juguete para que ellos se lo entiendan y a medida que vayan madurando y en ese proceso de maduración, llegarán y le podremos dar el Ferrari grande. Entonces, eso es lo que es un poco el resumen de lo que nos vamos a ir viendo en la presentación del día de hoy. Entonces, entendiendo la PMO. ¿Qué es lo que tiene la PMO? Entonces, la definición de PMO. Las PMO son entidades organizativas normalmente establecidas como departamentos o equipos encargados principalmente de centralizar las actividades relacionadas con la gestión de proyectos, programas y o carteras, y la naturaleza de estas actividades puede variar en función de las necesidades específicas de la organización. Esto es una definición. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Es que las PMO no son de talla única. O sea, hay distintos tipos de PMO. Las PMO tienen que estar enfocadas a lo que nuestra organización necesita y a que nuestra realidad necesita. Capaz que si ustedes van a un organismo del Estado, tienen que hacer una determinada PMO, pero si de repente van a una empresa de tecnología, tendrán que tener otros tipos de PMO porque los servicios seguramente sean distintos.
No es lo mismo la PMO para una gran empresa que una PMO para una empresa chica. Las necesidades son diferentes. Las madurez de las distintas organizaciones son diferentes. Entonces, no hay una PMO de talla única. Y esto lo que nos está diciendo es que no tenemos que centrarnos en hacer modelos específicos de PMO que capaz que forzamos a hacer un determinado tipo de PMO que no es la que nuestra organización necesita. Y esto, vamos, es más importante el servicio que la metodología. O sea, no nos tenemos que centrar en tal modelo dice tal cosa. De este modelo, ¿qué necesito para mi realidad? Y de repente tener como diferentes cajas de los distintos modelos y tomar de cada uno lo que yo voy a ir necesitando. Porque las PMO no son de talla única y cada PMO tiene su necesidad. Y esto va variando en base a la realidad y las necesidades que tiene cada organización. Y la responsabilidad de las PMOs también varían según la madurez que tenga la organización. Entonces, esto es un concepto interesante porque cuando yo comencé en el mundo de la PMO, todo el mundo quería seguir un modelo. Entonces estaban los modelos de las PMO. Está este modelo. Bueno, ustedes, si ven la biografía de PMO, hablan que PMO estratégica, que PMO de transformación, que PMO... Bueno, hay distintos modelos. Bueno, tomemos de eso lo que necesitamos y lo que es. Es más, hay muchas oficinas que hacen el trabajo de una PMO y no se llaman PMO, pero funcionan como una PMO, porque lo que importa son los servicios y las funciones que cumple, no tanto el título que se les pone. Entonces, no son de talla única, es algo que es importante. Es muy importante el contenido que vamos a trabajar en la PMO que los procesos en sí, porque lo que da valor es los servicios que brindamos y cómo trabajamos con nuestros diferentes clientes. Por eso también es muy importante tener bien identificados quiénes son los clientes de nuestra PMO. Entonces, ¿cómo adoptamos diferentes perspectivas? Muchas veces lo que nos pasa cuando vemos una PMO o las personas que trabajamos en PMO, cuando hacemos consultorías, es que vemos las PMO desde un solo punto de vista. Muchas veces porque es de donde venimos, que fuimos aprendiendo, que trabajamos, que nos enseñaron, entonces vemos solo un punto de vista de la PMO. Y las PMO hay que verlas como un cubo. Entonces, y ir girando ese cubo para ir mirando las PMO de distintas perspectivas. Porque a medida que vamos dándole distintas perspectivas a nuestra oficina de gestión de proyectos, vamos ir viendo nuevas ideas que van surgiendo en la misma. Y todas las perspectivas son válidas siempre y cuando se ajusten a las necesidades que nuestra organización tiene. Si solo yo me dedico a ver una parte, lo que sucede es que me pierdo mucho valor y voy a intentar de poner algo que capaz que no es lo que mi organización está necesitando en ese momento porque quiero seguir un determinado modelo. Entonces, para que esa comprensión no sea limitada, tengo que combinar las distintas perspectivas. Este es un ejercicio que es muy importante hacer. Tenemos que manejar distintos escenarios y ver cómo se va comportando para ver cuál es la perspectiva, cuál es la mejor forma en que las podemos combinar para nuestra realidad. Y tenemos que trabajar escenarios. Y esto es algo muy dinámico. Como vamos a ver más adelante, también vamos a nombrar los anillos de valor del framework. Pero esto es muy importante porque las realidades son vivimos en un mundo muy volátil, ¿no? Muy VUCA. Entonces, nuestras necesidades que detectamos hoy en una PMO dentro de 6 meses y un año pueden ser totalmente distintas, pueden cambiar. Entonces tenemos que tener una mentalidad muy abierta y
y para poder aceptar las distintas perspectivas y saber qué es lo que realmente estamos necesitando en estos momentos. Entonces, hay que entender que vivimos en un mundo que cambia muy rápido. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las PMO? Uno de los grandes desafíos es cómo demostramos valor, ¿no? Porque las PMO tienen el desafío de demostrar un valor. Y el tema es que cuando hablamos de demostrar valor, lo importante es la percepción del valor, porque muchas demostraciones de valor de la PMO son de percepción. Si bien podemos tener KPIs donde podemos mostrar determinados datos que son objetivos, pero también es muy importante cómo se percibe a la PMO. Entonces, cuando hablamos de demostrar valor, es cómo trabajamos la percepción del valor de las oficinas del proyecto, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Si ustedes ven un poco en los negocios, van a ver que hay muchos productos que son excelentes, pero no son percibidos por las personas que le dan valor, y otros más simples muchas veces les ganan o con una simplicidad mayor. Entonces, la percepción del valor es muy importante. ¿Cómo perciben el valor de la PMO? Porque la PMO solo va a sobrevivir mientras la percepción de las personas del valor que nosotros brindamos sea positivo. Si nos perciben que damos valor, vamos a seguir existiendo, porque la percepción es distinto muchas veces del real valor, ¿no? Porque cada persona tiene distintas percepciones de su entorno y de lo que le sucede. Entonces, hay muchos servicios que para unas personas pueden tener mucho valor y para otros pueden tener menor valor. Estos, los que trabajamos en consultoría, lo sabemos, no es lo mismo. Algo que funciona en una empresa no te va a funcionar en la otra, muchas veces, porque la percepción del valor es distinta. Entonces, hay que trabajar siempre en esto. Tenemos que nuestra mentalidad estar en cómo genero valor continuamente, porque es como vamos a sobrevivir en la organización. Y sobre todo si somos consultores. Muchas veces ustedes deben haberles pasado que las PMO sobreviven el tiempo que están los consultores. Cuando los consultores se van, las PMO desaparecen. Eso es porque en realidad la PMO nunca generó un valor que se haya asumido a la cultura de la organización. Y como no quedó asumido en la cultura de la organización, esa PMO termina desapareciendo. Entonces, continuamente tenemos que pensar en cómo vamos a demostrar ese valor y cómo en esa percepción del valor. Vivimos en un mundo tecnológico, o sea que la adopción del cambio tecnológico es fundamental. Las PMO tienen que adaptar tecnologías para hacer su trabajo mejor y tenemos que evolucionar. Por ejemplo, algo que ya muchas PMOs están usando y que muchas personas están capacitando, PMI está teniendo muchos cursos de IA, y es importante porque nos facilita mucho la vida a las PMO el uso de la inteligencia artificial. No sustituye nuestro trabajo, nos facilita. Quiere decir que con la IA nosotros podemos adoptarla y hacer muchas tareas repetitivas con ello para que nos lleven menos tiempo, y entonces la PMO se pueda dedicar a otros temas más estratégicos que el trabajar con temas más operacionales. Entonces, como líderes de PMO tenemos que ir entendiendo la tecnología nueva y cómo la podemos ir incorporando a la PMO y a la organización, porque la PMO es un centro de transformación organizacional. Las PMO lideran las transformaciones de las organizaciones. Tenemos que tener la confianza en los ejecutivos, ¿no? Porque los ejecutivos son los que definen si seguimos, si nos contratan, si no nos contratan, si eso se va a expandir y el apoyo que nos van a dar. Entonces nos tenemos que asegurar de que la PMO se centre en la mesa y discuta las estrategias, las políticas de la organización y sea una parte importante. Para eso tenemos que aprender a hablar el lenguaje de los ejecutivos. Un ejecutivo no nos tiene que decir qué es lo que precisa en términos de como un dolor. Nos tiene que decir qué resultados necesita, qué resultados espera, y ahí nosotros ver cómo poder lograr esos resultados.
y tenemos que trabajar para generarle valor y hablar en el idioma a los ejecutivos para que nos den un lugar en la mesa. Porque si nos dan un lugar en la mesa de la toma de decisiones, vamos a poder incidir, entender y apoyar mucho mejor a la organización que si estamos fuera de esa mesa. Es más, un síntoma, una percepción de valor de la organización es cuando en las reuniones estratégicas de los ejecutivos agarran el teléfono y llaman a la PMO para que esté. Un síntoma de que la percepción del valor de la PMO no es suficiente es cuando no te están llamando para sentarte en la mesa. Entonces ahí tienen algo que pueden percibir más que KPIs y esas cosas que también son importantes. Entonces, y eso se trabaja con relacionamiento, ¿no? Comunicando, hablando, mostrando valor y ayudando mucho a los ejecutivos. Y siendo muy resilientes, ¿no? Porque no siempre vamos a ganar, porque el mundo, las organizaciones no hacen todo lo que nosotros queremos, sino que nosotros tenemos que adaptarnos y ver cómo podemos ayudar en esa realidad. Y tenemos que ganar esa confianza de los ejecutivos. Todo esto también depende de la madurez organizacional, que es cuál es la madurez en la gestión de proyectos. Que es lo que hoy les comentaba, les dije al principio, que les hablaba sobre lo que es el Ferrari, ¿no? O sea, no le vamos a dar a una empresa que tiene una baja madurez en gestión del proyecto, intentar de ir y ponerle la PMO mucho más, una PMO con mucho contenido, porque no lo van a apreciar. Entonces, capaz que cuando hay una baja madurez, empezamos con una PMO sencilla, con servicios básicos que puedan ir cumpliendo. Por ejemplo, yo he trabajado en PMO que he ido y los gerentes y el director hacía el informe hablando a la hora del almuerzo en el ascensor con los líderes de proyecto y ahí llevaba los informes. Imaginan que, por ejemplo, una PMO con ese nivel de madurez en gestión de proyecto, empezás con algo básico. Entonces, ¿qué es una necesidad que, por ejemplo, puede llegar a tener una PMO así? Y tener un informe, ¿no? Tener un informe que de repente puedan acceder un informe de Excel sencillo, que puedan poner, que puedan ir las proyecciones y que puedan llevar para discutir y que puedan acceder de distintos lados. Y capaz que un futuro paso es pasárselo a un sistema donde puedan entrar y ya verlos en la intranet o desde el celular. Entonces, por ejemplo, si hay una baja madurez, empezás con algo sencillo. Algo básico como tener un informe que reporte el estado de los programas y las carteras. Y de ahí después seguir creciendo. Seguramente si una organización tiene una madurez baja en gestión de proyectos, otra cosa es muchas reuniones con los líderes de proyectos para que entiendan lo que es la PMO y para ayudarlos a aplicar las metodologías y que los informes sean lo más completo posible. Entonces, informes y mucha comunicación de proyectos, muchas veces con los líderes para las que tienen baja madurez y los que ya están más maduros, de repente podés ir a cosas más complejas o ir cubriendo otras necesidades. ¿Tenemos alguna consulta hasta aquí? Tenemos un comentario del ingeniero Luis. Sí. ¿Sí me lo lees? Sí, ya de una, Fabián. Él dice que en línea con esta visión de valor, en la nueva reorganización de Ecopetrol, la PMO pasó a la VP de Finanzas y Valor Sostenible. La frase anterior se había ido incompleta. Él completó la Ah, idea anterior que había aportado. bien, perfecto. Esto es algo también muy interesante porque muchas veces las madurez de las organizaciones, capaz que tú tienes una PMO, porque muchas veces las PMO nacen en los departamentos de sistemas y de repente tienes otros departamentos de finanzas, de contaduría, otros que tienen no podés llevarla, necesitan tener una PMO, pero no puedes llevar la misma madurez. Entonces, dentro de los servicios que da la madurez de repente de la PMO a un departamento y otro también pueden variar según la madurez de ese departamento y lo que se está necesitando. Pero interesante el comentario ahí de Luis.
Y comunicación. Las PMO deben articular su valor en términos de negocios que resuenen con los ejecutivos, ¿no? Esto, todo lo que estoy comentando es lo que está diciendo la guía. Y esto es algo importante, ¿no? Porque si no comunicamos bien, la gente no sabe el valor que le estamos dando y tampoco sabe por qué lo estamos haciendo. Entonces hay que haber mucha comunicación y mucha y hablar mucho con las personas y entender sus necesidades y ver que estamos dispuestos a ayudar. Por ejemplo, yo cuando comencé a trabajar y tenía una empresa y tenía una PMO, yo le decía a la PMO, sí, ¿sabes que necesito tal cosa? Y la gente, y la PMO me decía, sí, sí, habla con tal. Y yo no sabía ni quién era ese tal, porque era nuevo en la empresa. Entonces, esa PMO, como era muchas veces visto, como algún ente totalmente burocrático, porque no daba ningún valor a los directores de proyectos. Entonces, como en las comunicaciones, para que aprendan valor, también tenemos que demostrarle con hechos. Entonces, si yo estoy en una PMO y sé que tengo un líder de proyecto que tiene un problema con un departamento o que no se está comunicando bien con el departamento, no consigue comunicarse, no le voy a decir, llamá, habla o tomá acá el teléfono. Yo, líder PMO, me voy a comunicar con el departamento, voy a hablar con el gerente de proyecto y voy a generar una reunión para lograr que tenga las comunicaciones entre ellos. O sea, voy a ser un facilitador de esa comunicación. Y entonces ahí no solo estoy comunicando, sino que estoy dándole valor. Como también en esas comunicaciones tengo que tener informes mensuales de cuál es el grado del avance y cuáles son los logros que está teniendo la PMO en base a lo que se ha planificado y cómo se van a ir cambiando de repente las formas de medir o los objetivos según la realidad que vamos viendo. Entonces tenemos que articular el valor en términos de negocio. Eso quiere decir que cuando hablamos con los ejecutivos tenemos que hablar su idioma. Los ejecutivos no van a hablar nuestro idioma de gestión de proyectos. Nosotros tenemos que ir y hablar en su idioma para que ellos lo entiendan y les resuelva. Y eso, un ejecutivo de los negocios habla en términos de resultados. Entonces tenemos que ir a comunicarnos en su mismo idioma. Como si hablamos con nuestros líderes de proyecto, tenemos que hablar líderes de gestión y de valor. Y tenemos que equilibrar objetivos a corto plazo y a largo plazo, porque nuestros proyectos tienen que dar resultados a corto plazo, ¿sí? Porque hay fechas, se tienen que cumplir, pero también tienen que dar resultados a largo plazo. Entonces hay que equilibrar cómo se van. Por obtener resultados en corto plazo, no nos podemos olvidar en lo que eso tiene que ocasionar, tiene que influir en el largo plazo, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio. Nuestros proyectos que se ejecutan y los servicios que la PMO da tienen que ser más que tienen que durar en el tiempo y tienen que dar valor en el tiempo. Entonces, a veces no es tan fácil porque los apuros nos llevan a tomar decisiones a corto plazo que no es lo mejor en el largo plazo. Entonces hay que buscar un equilibrio donde compensemos las dos cosas. Y recuerdan que al principio nosotros conversamos sobre, dijimos que, que antiguamente teníamos que se avanzaban las PMO mucho en sus procesos y no tanto en las realidades, ¿no? O sea, queríamos poner procesos para que se cumplieran y que no iban de acuerdo a la realidad o a las necesidades de los proyectos. Yo, por ejemplo, yo recuerdo una vez, yo estaba trabajando también, cuando era joven, en una organización y yo quería poner Agile porque el proyecto que yo estaba en ese momento, yo era Project Manager, que yo estaba conduciendo, no aplicaba las metodologías tradicionales porque no se conocía nada del proyecto y era bien un proyecto de agilidad. Y me acuerdo que el líder de la PMO de ese momento me dijo, nosotros somos PMI. Lo que quiere decir que era PMBOK 4. Quiere decir que nosotros somos PMI y que hacemos todo tradicional. Y esa era una PMO que lo único que le importaba era que se cumplieran los procesos. El TIC en los documentos, entregó documento, TIC, entregó documento, TIC, 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 era un ente totalmente burocrático.
que no aportaba valor aportaba valor, sí, a los informes y a la gerencia, pero no a los project managers, ¿no? Y eso tiene muchas limitaciones, porque las nuevas PMO que nos estábamos viendo en la guía y que son lo que las empresas necesitan PMO que brinden servicios y sean ágiles y den resultados, no solo que marquen el TI. Pero esa PMO que yo le cuento, los procesos eran más importantes que su realidad. Entonces, ¿cuál era el resultado en la organización? Que los proyectos nunca terminaban a tiempo y no cumplían los objetivos porque se estaba centralizando en procesos y no en valor. Y bueno, entonces vamos a ver algunas de las limitaciones que tienen esas PMO. Son una simplificación muy excesiva, porque si nosotros vamos a usar modelos predefinidos para ver todas nuestras realidades, nunca vamos a lograr capturar cuál es la necesidad real de nuestra organización. Sobre todo porque ustedes piensan que los modelos vienen de Estados Unidos, de una realidad generalmente totalmente, bastante diferente a la latinoamericana. Entonces, si tú quieres traer un modelo que está pensado por una realidad Estados Unidos-Europa a Latinoamérica, y sí, traía muchos problemas porque no se ajustaban a la realidad de lo que nosotros estábamos viviendo y lo que era la realidad de nuestros países. Entonces, generalmente se intentaba hacer una simplicidad excesiva y a veces daban resultados y otras veces no. Justamente por eso. Entonces, pensar que un modelo puede aplicar a todas las realidades es simplificar demasiado la realidad. Eran de naturaleza estática, pues hacer modelos predefinidos no tenían en cuenta una naturaleza dinámica y constante del cambio. Si yo tengo un modelo que es rígido, no me puedo adaptar a la realidad y a los cambios que vivimos actualmente. Entonces, las empresas ahora no necesitan modelos rígidos porque no pueden sobrevivir. Capaz que de repente, yo siempre hago una diferencia, porque a veces las empresas estatales pueden tener de repente sí un modelo más rígido por la velocidad de los cambios que se llevan muchas veces, pero las empresas privadas no pueden sobrevivir con modelos muy rígidos porque la realidad necesitan tener mucha agilidad y los cambios son constantes. También eso va de muchas veces, no solo en si es privada Estado, sino en las distintas industrias en que uno se mueve. Entonces, de repente hay industrias en que sí yo puedo tener una naturaleza un poco más estática, pero hay industrias que tengo que ser muy ágil y no puedo tener una naturaleza estática. Por ejemplo, en tecnología, la naturaleza de una PMO en una empresa tecnológica no puede ser estática, tiene que ser muy dinámica porque la tecnología cambia y se trabaja con diferentes industrias. La mentalidad de talla única, como ya lo comenté, ya no va más, ¿no? O sea, no podemos usar modelos refinidos para definir todas las realidades. Cada realidad tenemos que evaluarla y ver qué aplicamos de esos distintos modelos que tomamos para hacer que la organización funcione. Ya no existe que aplicamos el mismo modelo para todas las organizaciones y todas las realidades, porque la realidad nos ha demostrado que eso es lo que no funciona. Y por eso muchas veces cuando aún hoy en día, supongo que en sus países también pasa, en Colombia, en distintos, cuando uno habla de PMO, la gente a veces lo primero que piensa es burocracia. Pero eso es porque se querían poner modelos estáticos a realidades que no aplicaban. Entonces, tenemos que la mentalidad talla única nos sirve y no nos da valor. Porque no nos permite adaptarnos a la realidad. La realidad es más importante, tiene que ser más importante que el proceso o la metodología. Centrarse en una estructura por encima del valor. Bien, esto ya se lo he comentado. Los modelos predefinidos conllevan el riesgo de priorizar la adherencia a un modelo por encima de la entrega de beneficios tangibles. Y eso no. La que yo le decía, cuando estábamos con PEMBU 4, somos PMI, imagínense ahora en el PEMBU 7 que le están diciendo que tenemos que modelos híbridos, modelos ágiles, que tenemos que tomar el modelo que mejor se adapte a la realidad, la guía del PEMBU de PMO que salió, que habla de la entrega de valor, bueno, esa PMO
seguramente va a tener que cambiar, si no han cambiado ya, cambiar mucho su forma de pensar, porque ya PMI ya no es solo waterfall, sino que es híbrido, ágil y orientado al valor. Entonces, no hay que centrarse, hay que ver que el valor es más importante que las estructuras en que podemos trabajar, ¿no? Y ojo, yo no estoy en contra de los modelos, solamente lo que digo es que tenemos que tomar de cada modelo lo que es más importante y adaptarlo a nuestra realidad. Todos los modelos tienen cosas que podemos obtener. Faltas de ajustes. Esto no existe la PMO perfecta. Y no es bueno saltar de una tendencia a otra, ¿no? Porque muchas veces te puede pasar, o es algo que llama mucha atención, es, estoy haciendo esto porque está de moda. Ah, pero ahora salió esto otro que está de moda, entonces me salto para el otro. No, no existe la PMO perfecta y no es bueno cambiarnos solo porque la tendencia nos dice. Tenemos que cambiar o tomar de esa nueva tendencia lo que nos sirve. Si estamos haciendo algo que funciona, ¿por qué lo vamos a cambiar? Lo podremos mejorar, pero sigamos esa línea y tomemos de los nuevos modelos lo que nos sirve, pero no cambiar solo por moda o no poner oficinas solo por moda. O sea, pongámoslo porque se necesita y adaptémonos y cambiemos en la marcha mientras vamos trabajando. No pensemos que va a haber una PMO perfecta, porque la perfección no existe, el mundo cambia y siempre tenemos que estar adaptándonos y cambiando. Lo que hoy es perfecto, dentro de unos meses ya no lo va a ser. Entonces, tenemos que siempre estar ajustando, que no nos falte ajuste y no nos quedemos en esa zona de confort también, que muchas veces nos pasa. Hicimos, llegamos y nos quedamos ahí y pasamos. No, hay que siempre estar avanzando porque las necesidades van cambiando y siempre podemos mejorar nuestros servicios. Entonces, por aquí todo bien, ¿alguna consulta? Bien, entonces sí. Entonces, ¿cómo se están reinventando las PMO? Las PMO modernas lo que nos están hablando es de un marco más flexible y personalizado. O sea, nos adaptamos las estructuras a los desafíos de la organización, no por adherirnos a un modelo predefinido. Entonces tenemos flexibilidad y personalización. Personificamos nuestros servicios a lo que la organización necesita y nos adaptamos a eso, a las necesidades para generarle valor a la organización. Para esto tenemos que conocer bien cuáles son los dolores de la organización para darle los remedios para que la organización se cure. Entonces, le damos un servicio personalizado a lo que se necesita y a su vez somos flexibles para irnos actualizando y cambiando con el tiempo, a las nuevas necesidades y nuevos requerimientos. El mundo en que vivimos tiene una naturaleza dinámica. Como vivimos en un mundo dinámico, las PMO tenemos que reflejar este mundo. Entonces, tenemos que adaptarnos y utilizar lo que nos sirve de los diferentes modelos que hay. Entonces, tenemos que tener un mindset dinámico. Por eso yo hablaba que hoy vieron al principio, decía que muchas veces se habla de agilidad por un lado, gestión de proyectos otro, PMO por otro. Bueno, si no podemos tener una PMO dinámica, si tenemos una organización que es muy estructurada y no es ágil. Para tener PMO dinámicas, tenemos que ir transformando la organización en ágil. Y ojo que cuando yo hablo en ágil, que esto es otra charla, no estoy hablando de Scrum, Kanban, estoy hablando de la mentalidad ágil. Porque la mentalidad es lo que hace la cultura de la organización y lo que nos permite ir cambiando. Por eso, en las naturalezas dinámicas, a veces cambiar los sistemas o cambiar los procesos no es lo más complicado, pero sí es complicado cambiar la cultura y la mentalidad, porque eso es mucho más lento que lo otro. Entonces, a veces podemos tener muchos títulos o
o sistemas que nos quieran llevar, por ejemplo, en tecnología hacia la agilidad, pero seguimos teniendo un mindset waterfall. Entonces, eso sigue chocando y hasta que no se logra que ese mindset sea asumido por la cultura de lo organizacional, no se da el cambio. Por eso muchas veces hay veces primero que fallan porque les falta la incorporación de la cultura. Y hasta que eso no queda en la cultura, no está establecido. Y evolucionamos. Las empresas evolucionan, las necesidades evolucionan, entonces es una mejora continua. Vieron que hace unas PPT dijimos que no existía la PMO perfecta. ¿Por qué? Porque la PMO no es un objetivo. La PMO es un viaje en constante cambio y transformación. Cuando trabajamos en una PMO estamos en un viaje constante donde nos vamos actualizando, transformando y dando los servicios que la organización está necesitando. Y muchas veces produciendo los que lideramos ese cambio, con el apoyo, por supuesto, de la dirección. Y la PMO tiene que ser un socio estratégico, ¿no? O sea, tenemos que posicionarnos como socios estratégicos dentro de la organización para poder llevar adelante los cambios y todas las transformaciones. Y para eso tenemos que trascender las categorías rígidas que muchas veces tenemos en nuestra organización. ¿No? Muchas veces trabajamos en organizaciones que son muy rígidas, que tienen muchos niveles y llegar de repente a los más altos cuesta más o tenés muchos niveles que ir pasando. Bueno, la primero tenemos que lograr tener una dinámica que podamos trascender y hablar directamente con los que necesitamos. Lograr para que las cosas sucedan. Porque como facilitadores no nos podemos quedar en la rigidez. Y ese es un trabajo que a veces no es tan fácil que nos vean como socio estratégico y sobre todo que logremos, tengamos esos pases para ir a todos los lugares. Pero es algo que vale la pena el esfuerzo porque si nos ven como un socio nos van a dar muchas facilidades y eso nos va a permitir llegar a todos los lugares en la organización que tenemos que llegar para que las cosas sucedan. Fabián, aquí tenemos un comentario de Daniel Mato. Dice, la PMO puede ser también agente para cambiar de a poco la cultura. Por ejemplo, con talleres de difusión para los gerentes sobre novedades en metodología y tecnologías, donde también se escuchan sus nuevas necesidades. Sí, totalmente lo que dice Daniel. La PMO tiene que ser visto como el lugar donde comienza, tiene que ser un ejecutor de transformaciones y una de las formas que tenemos para transformar es hacer talleres, comunicaciones, enseñar, escuchar. Es un muy buen aporte ahí de Daniel de cómo podemos trabajar en todo esto. Entonces, ¿qué nos está viniendo ahora? ¿Qué nos dice la guía de PMO? ¿No? Que muchas veces los que ya hicieron el examen de certificación anterior, esto ya lo tienen conocido, ¿no? La PMO como un proveedor de servicios. Entonces, nosotros como proveedor lo que tenemos que dar es servicios a la organización. Y esto está bueno porque no es solo el cambio de que nos vean como un proveedor de servicios. Cuando nosotros pensamos somos un proveedor de servicios, nos estamos posicionando que trabajamos para clientes. Y cuando uno trabaja para clientes, no se pone en la cima del mundo, como sucedía, por ejemplo, en PMO tradicionales, soy la PMO, los PM me tienen que ir y traer todos los informes y hacer lo que yo les pida. No, porque ahora los gerentes de proyectos también le damos servicio. Entonces, los gerentes de proyectos, por ejemplo, en este ejemplo, son clientes nuestros. Y cuando uno ve a alguien como cliente, se pone en cómo te puedo ayudar y facilitar el trabajo. Entonces, cuando hablamos del proveedor de servicio, estamos cambiando la mentalidad en cómo nos vamos relacionando con el resto de la organización. Entonces, capaz que ahora muchas veces, en vez de solamente decirle al gerente de proyectos, pasame el informe, capaz que voy y me reúno con él, veo sus necesidades, veo cómo va cada proyecto, armo el informe con él y voy trabajando y le voy entendiendo. Entonces, capaz
que en vez de hacer un informe que antes le podía llevar 4 horas, lo hacemos en 1 hora, ¿no? A mí me ha tocado hacer informes y que me ponían Word, donde se me cambiaban las tablas que tenían en Word y perdía más tiempo para que eso quedara prolijo que lo que tenía para informar, ¿no? Bueno, eso capaz, el gerente de proyecto no tiene que perder tiempo en el colorcito o si me quedó bien la gráfica o el color es más oscuro, menos. Eso lo hace la PMO, no el gerente de proyecto, porque el gerente de proyecto, su función es que el proyecto funcione y entregue valor. Entonces, si yo me posiciono un, como un proveedor de servicios, voy a ayudar a ese gerente por ciento a que cumpla lo que yo también necesito para mi trabajo. Entonces, cuando nos posicionamos como proveedores de servicios, tenemos una entidad especializada, o las PMO somos especialistas en gestión del proyecto y podemos tener otras cosas porque los roles de las PMO pueden ser muy variados de la gente que participa, que satisfagan las necesidades del cliente. Al ser un proveedor de servicios, nos enfocamos en entregar valor, porque el otro lado está el cliente y el cliente nos compra si le entregamos valor. Si no, no nos va a querer como proveedores. Entonces nos enfocamos en brindar servicios especializados que le entreguen valor a nuestros clientes. Y esas entregas de valor está la percepción, porque entregamos valor en base a nuestra experiencia y hay muchos beneficios que son intangibles, ¿no? Que eso es el trabajo, esos beneficios intangibles, es el trabajo que yo les mencionaba, que muchas veces lo que tenemos que hacer es cómo trabajamos la percepción de ese valor que está brindando. Esto, para entender a veces lo que es la percepción del valor, es como vieron, bueno, yo soy futbolero, entonces les voy a poner un ejemplo de fútbol, ¿no? Muchas veces hay gente, ven un partido de fútbol y dicen, ¿cómo juega este jugador aquí este partido? Y le preguntan al técnico, dice, porque nos aporta muchas veces en esto, en lo otro, y no es que, es algo que muchas veces las personas no lo perciben, ¿no? Porque de repente uno como hincha no ve todo lo otro. Pero cuando el técnico va y nombra todo lo que le da, capaz que lo logramos entender. Entonces, debemos trabajar mucho en la percepción del valor y de las personas, de los distintos clientes. Y nos vamos a adaptar a sus demandas cambiantes. Vivimos en un mundo bootcamp, es muy volátil, todo va cambiando, entonces tenemos que adaptarnos a ese mundo. Y nos tenemos que ir adaptando a las demandas. Como le decía, la PMO no es un objetivo en sí mismo y no es algo que vamos a llegar un día a tener la PMO perfecta. Es un viaje de generación de valor. Cuando entramos a este mundo, entramos a un viaje que nos lleva toda la vida profesional. Entonces, ¿cómo hacemos este viaje? Tenemos que adaptarnos a las necesidades cambiantes y tenemos que construir un viaje de valor único para cada cliente. Sí, una cosa son nuestros ejecutivos, otras cosas son nuestros gerentes de proyecto, otra cosa de repente son los proveedores que entran al proyecto y que nos reportan de repente al proyecto a nosotros. O sea, tenemos que definir bien cuáles son nuestros clientes y ver cómo le vamos a ir dando ese valor a lo que el cliente necesita y cómo le facilitamos el trabajo. Porque ya si ustedes van viendo lo que nos está planteando la nueva guía, es que nosotros más nos volvimos unos facilitadores para que las cosas funcionen y trabajen. Más que solo demandar, facilitamos el trabajo. Ojo que siguen habiendo procesos y hay cosas que se tienen que cumplir. Es un cambio de enfoque y de mentalidad de cómo hacemos las cosas. Yo trabajé en PMO pequeña, donde yo era el único. Y ahí se tiene que hablar mucho y tenemos que hacer muchos favores para que las cosas funcionen. Como también he trabajado en PMO más grandes y con más gente. Si nosotros seguimos ese viaje donde nosotros vamos creciendo, garantizamos que la PMO ofrezca valor. Si nosotros entendemos los dolores de las PMO, vamos dándole a cada cliente los remedios correctos para que
para que se vayan aliviando. Y eso no quiere decir que ese remedio correcto, es que vamos evolucionando en el remedio para satisfacer la necesidad de cada uno. Eso va haciendo que nos vean y nos perciban nuestro valor. Y si nosotros damos valor, nos aseguramos que vamos a seguir siendo relevantes en el tiempo. Y eso es importante porque algo de nosotros, muchas veces la gente pregunta, ¿cómo sabemos cuando damos valor? Y hoy nombré uno, te sientan en la mesa de los ejecutivos. Si se hacen las reuniones importantes y la PMO no está, es porque no está dando valor. Entonces tenemos que ver qué estamos haciendo para volvernos a sentar en la mesa. Si nosotros precisamos de los otros clientes, datos, cosas, y no nos dan corte, es porque no le estamos dando valor a ese cliente. Tenemos que ver qué pasa para conseguir la atención de ese cliente nuevamente. Entonces, es un trabajo mucho de tener mucha dinámica y y no me sale la palabra ahora, pero tener muchas formas de cómo empatizamos con nuestros diferentes clientes para entender bien cuál es el valor, porque tenemos que entender algo, el cliente no nos tiene que decir qué es lo que precisa. El cliente nos tiene que decir qué resultado precisa y nosotros trabajar para lograr ese resultado. Entonces, ¿cuáles son los principios de una PMO que está centrada en el cliente? El cliente es lo primero. Bueno, esto creo que en toda la vida lo hemos escuchado, ¿no? En los negocios y todo. El cliente es lo primero. Entonces, para que nosotros dar valor, tenemos que priorizar las necesidades que tiene el cliente. Y entonces, en base a las necesidades, tomar las decisiones y los procesos de los servicios de las PMO que se necesitan. Tenemos que entregar valor. Nuestro enfoque está en entregar valor, no solo en hacer cumplir procedimientos. O sea, si nosotros somos una PMO que lo único que hacemos es tildamos, a veces no entregamos los documentos, no estamos entregando valor. O sea, hay que tildar los documentos que exigimos, pero tenemos que ver cómo facilitamos todo el trabajo de los distintos clientes de la PMO. Y eso quiere decir que lo primero que tenemos que entender nosotros es qué consideramos nosotros valor. Porque esa es la primera definición que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué quiere decir que entregamos valor? Y eso es una charla que el equipo se tiene que dar y la organización se tiene que dar y con los clientes para ver qué es lo que entendemos por valor para cada uno de ellos y nosotros mismos. Tenemos que crear experiencias personalizadas y adaptar los servicios a las interacciones, las necesidades, la cultura y la madurez de los clientes de la PMO. Es lo que yo les comentaba hoy, capaz que si sos una consultora no vas a llevar las mismas formas de trabajo o vas a poder implementar los mismos servicios en todos tus clientes. Cada cliente tiene su necesidad y su madurez. Si sos una PMO que trabaja dentro de una organización, capaz que el mismo servicio lo puedes dar de una forma al departamento de TI, pero hay otros departamentos que lo tendrás que dar de otra forma porque de repente no tienen una madurez de gestión de proyectos, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado que ustedes a veces van y tienen el departamento de finanzas y capaz que en el departamento de finanzas le empezás a hablar de una GAN, de un proyecto, de esto, y no tienen ni idea de lo que le estás hablando, porque nunca lo vieron, su vida pasa por otro lado, entonces ahí tendrás que, como mencionaba de repente Daniel, hacerles talleres para introducirlo en la gestión del proyecto y que entiendan la terminología que estás hablando y a su vez que vos entiendas su terminología, porque así cuando te vas a comunicar, tú te puedes comunicar en su terminología para que ellos te entiendan mejor. Entonces hay que crear experiencias personalizadas para nuestros clientes según su madurez. Tenemos que tener iteraciones proactivas. Nosotros tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Hay que buscar activamente las preocupaciones de los clientes e interactuar regularmente. O sea, no tenemos que esperar que nos vengan a decir qué necesitan. Nosotros tenemos que ir a preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo te va cumpliendo? ¿Te está ayudando? ¿En qué te puedo ayudar? Y bueno, y tener ahí una interacción muy proactiva con ellos, porque si nosotros estamos comunicándolos de forma proactiva, se van a sentir escuchados
y nosotros vamos a poder actuar a tiempo y entonces nos van a ver que le estamos aportando valor. Y como les notaba, si aportamos valor nos sientan en la mesa. Y nos permiten también ver cuáles van a ser sus problemas futuros para seguir buscando los remedios. El éxito del cliente, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver si nuestra PMO es exitosa? Y bueno, tenemos que hacer un seguimiento y definir métricas que nos permitan medir cómo vamos en nuestro avance en las PMO. Entonces, hay una parte de esas métricas que sí, precisamos números objetivos para mostrar que la PMO está dando sus resultados, además de valores subjetivos que también vamos percibiendo. Pero hay que tener unos KPI que nos muestren que el éxito de la PMO se está dando. Después la organización también se va enterando de que la PMO funciona porque eso te llaman y te sientan en la mesa. Entonces también esa es la parte subjetiva donde vos ves el éxito de la PMO, pero también tenés que tener datos objetivos y que hablen en resultados, porque muchas veces nuestros clientes, sobre todo los ejecutivos, son personas de negocio y tenemos que hablar en su lenguaje de negocio y los resultados que está generando, en cómo porcentaje de proyectos completados, no completados, en cuánto se ahorró económicamente, en cómo mejoró la productividad. Tenemos que ir trabajando y hablar también en sus idiomas para que nos entiendan y nos valoren. Y la mejora continua. Tenemos que continuamente estar recopilando comentarios regulares para mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente, tenemos que ver si estamos cumpliendo las expectativas de los usuarios, de nuestros clientes, y ahí ver cómo lo mejoramos, ¿no? Porque capaz que estamos haciendo cosas que están funcionando bien, algunas no están bien, ahí podemos ver sugerencias de cómo mejorar lo que estamos haciendo o cómo se tiene que ir evolucionando eso para que vaya funcionando mejor. Entonces, estos son los principios que si ustedes ven la guía, forman una PMO que está centrada en el cliente. Que como yo les he dicho, vieron que si ustedes leyeron otras o han participado en charlas de PMI, los valores son muchos los que vienen en PMI, ¿no? Hay un PMI está uniformizando todos esos criterios en todo. Entonces, algo que es muy importante es cómo definimos los valores, la definición de clientes de la PMO. En el núcleo de una PMO exitosa se encuentra una comprensión clara de sus clientes. Si queremos tener éxito, tenemos que comprender bien a nuestros clientes. Tenemos que entenderlos. Tenemos que hablar su idioma y comprender bien cuáles son sus necesidades. Si bien todos los clientes son partes interesadas, no todas las partes interesadas son clientes. Y esto es una distinción interesante. Y esto les voy a leer la definición que da, que da la guía PMO entre lo que es un cliente y que son las partes interesadas. Un cliente de PMO son los destinatarios directos de los servicios. O sea, a las personas que le damos directamente nuestros servicios son nuestros clientes. Y las otras partes interesadas en la PMO son individuos o grupos que están afectados por las actividades de la PMO. Incluso si no utilizan directamente nuestros servicios. Esto quiere decir que también los tenemos que identificar y tener un relacionamiento con ellos, capaz que en menor medida de lo que son nuestros clientes directos, pero mantenerlos informados y también conocer sus necesidades porque forman parte también. Pero es muy interesante la definición entre los clientes y otras partes interesadas que tenemos también prestar atención a ellos. ¿Cómo identificamos las expectativas de los clientes de PMO, de nuestros clientes? Tenemos que identificar desafíos específicos y los dolores, ¿no? Nosotros nos tenemos que ver como los médicos. Cuando uno va a un médico, va a que le solucione el dolor que está sintiendo. ¿Cómo un médico nos puede solucionar el dolor?
se lo describimos, ¿no? Entonces tenemos que entender qué es lo que el cliente necesita. El médico entiende qué es lo que nos está pasando o qué es lo que nos duele para poder estar. Entonces nosotros tenemos que ver eso. ¿Qué le está ocasionando dolor a nuestro cliente? Porque identificando lo que le está ocasionando dolor, nosotros vamos a poder ayudarlos. Y a medida que identificamos los dolores, vamos a poder desarrollar nuestros servicios. Entonces, algo que es interesante, que ya lo he nombrado, tenemos que tener cuidado, lenguaje técnico, ver resultado, porque preguntarle por las expectativas a los clientes es como pedirle a un paciente que elija un medicamento. Lo que nos tienen que decir nuestros clientes es cuáles son sus necesidades en términos de resultados. Entonces, ¿qué resultados están necesitando para nosotros poder dar el remedio correcto? Y por eso es que ya hablamos hoy de que tenemos que hablar en base de resultados, ¿no? Y para cada cliente, así como el doctor, cuando nosotros vamos, para cada paciente da los remedios que necesita, nosotros creamos soluciones personalizadas para cada cliente para solucionar sus dolores. Y eso nos permite, eso nos trae desafíos, porque cada cliente es un desafío nuevo. Tenemos que alinear estos servicios a los resultados deseados. Entonces, por eso, identificación de expectativa, lenguaje técnico y resultado, y soluciones personalizadas a los clientes. Por eso es que el modelo único no nos sirve, porque si trabajamos personalmente con cada cliente, tenemos que adaptarnos a cómo le aliviamos los dolores a cada uno. Bien, y ahora vamos a entrar un poco en el marco, y no voy a entrar mucho en detalle, porque ya llevamos una hora, pero les voy a ir rápidamente nombrando lo que marca el nuevo marco de PMO, y después capaz que más adelante, en algunas otras charlas, profundizamos más en ellos. Entonces, el marco de la PMO habla del cliente de la PMO, cuáles son los elementos de referencia de la organización, cuáles son los componentes estructurales de la PMO, el ciclo de experiencia del cliente y el volante de inercia de la PMO generador de valor. ¿Por qué nos fuimos tanto en los temas anteriores? Porque yo quería que les quedara bien el concepto de la mentalidad que trae la nueva guía, y esto ya es algo ya más de las partes técnicas que está muy interesante leerlas en la guía también, o podemos profundizarla en otra charla donde hablemos sobre el marco. Entonces, los elementos de referencia de una organización que tenemos siempre es la estrategia organizacional, la estructura organizativa, la cultura organizacional y la madurez, y el perfil específico de la industria. Y estos 4 elementos son lo que van a formar el ADN de una organización. Y los tenemos que conocer bien, porque es el entorno en el cual nos movemos y donde vamos a desempeñar nuestro servicio. Los componentes estructurales de la PMO son el mandato de la PMO, porque el mandato de la PMO va a sentar las bases de lo que va a ser la PMO, la gobernanza de la PMO, porque es lo que vamos a hacer cumplir la responsabilidad y el control. La gobernanza nos da la responsabilidad y el control. Y la estrategia de la PMO, que ahí es donde vamos a trazar el camino para el desarrollo futuro. Y esto es lo que nos da vida a la PMO, porque esto es lo que nos da la forma, la dirección y el propósito en que vamos a trabajar. Después viene el ciclo de experiencia de la PMO, que tiene 5 etapas. La etapa de exploración, la etapa de diseño, la etapa de implementación, la etapa de mejora y la etapa de realización. Y esto es, ¿se acuerdan que hablábamos de mejora continua? Vamos cumpliendo las etapas y las vamos volviendo a comenzar. Cumplimos y volvemos a comenzar, porque estamos siempre dentro de mejora continua. Exploramos, vemos cuáles son las necesidades, diseñamos los servicios, los implementamos, después analizamos y vemos cómo los mejoramos, y viene después la etapa donde realizamos todo y después volvemos a nacer en la mejora continua.
Y acá esta etapa es donde nosotros estamos mostrando realmente el valor que estamos dando. Los 10 pasos del volante de inercia del PMO, los que vienen del anterior, eran 8. Ahora son 10, ¿no? Entonces ahora los 10 pasos del volante de inercia. El primero es la creación de conciencia, porque tenemos que crear la conciencia de por qué existe la PMO, que la gente entienda por qué estamos ahí. Evaluación de las necesidades, tenemos que evaluar las necesidades de nuestros clientes. Tenemos que desarrollar nuestra propuesta de valor y después tenemos que desarrollar los servicios y después del desarrollo de servicios tenemos que hacer la incorporación de los servicios. La operación del servicio, donde estamos, eso ya es la parte ejecutiva de todo el día a día de cómo los vamos ejecutando. Tenemos que monitorear cómo van los servicios, si tenemos que cambiarlos, si tenemos que modificarlos. Tenemos que hacer la mejora del servicio, después del monitoreo, vemos qué mejoras podemos hacer. Tenemos que entregar valor, ver las mediciones de la entrega del valor de la PMO, y después tenemos que hablar del reconocimiento del valor. Paso 10 es ya la parte de la percepción del valor. El paso 9 son los KPI donde mostramos los valores, y en el 10 es donde trabajamos para que esa entrega de valor sea reconocida en la organización. Y esos son los 10 pasos que Fabián, el volante de la PMO. ¿Sí? sí, qué pena te interrumpo. Aquí tenemos una pregunta de Sí. Luis Quintero preguntando la guía cuándo saldrá en España. Generalmente el PMI se tarda unos meses en sacar las vías. Yo la última información que tengo es que en español va a salir por octubre. Pero bueno, puede salir antes, después, pero pensemos en el segundo semestre del año, seguramente esté saliendo en español. Por eso también estos títulos que yo les puse acá en español, cuando salga la guía, pueden estar alguno nombrado distinto, ¿no? Esta es la traducción que le hice yo a los distintos marcos, ¿no? Bien, esto no nos Parte, va a dar tiempo. Voy Eduardo, para... Sí, hola, ¿me escuchas, Fabián? sí, medio entrecortado, pero te escucho. En una PMO de... Ok, qué pena, permíteme, me ubico. ¿Ya me Sí, escuchas mejor? sí, te escucho mejor. Ok, en una PMO de nueva creación, ¿cuánto duraría cada etapa? Pregunta Eduardo Hernández. Eso es muy personalizado según cada PMO, ¿no? O sea, dependiendo de cada organización, es lo que te puede llevar cada etapa, ¿no? O sea, no hay un valor de días, semanas o meses que te lleva cada uno. Eso depende de la madurez de cada organización y del tiempo que tienen las personas también que integran las PMO. Están ocupando el 100% de su tiempo, si aparte tienen que hacer otras actividades. O sea, eso depende mucho de cada realidad. O sea, y de la madurez que tenga la organización en gestión de proyectos. Y para terminar un poquito, les quiero hablar un poquito de la nueva certificación. Y básicamente lo que no la han revalidado, que muchos ya la han revalidado, que si entran a las redes, mucha gente ya está publicando que revalidó, las quieren dar. Tienen que tener una experiencia de 3 años en PMO. El nuevo examen lleva 120 preguntas y la duración del examen son de 165 minutos y tienen que hacer un curso de 10 horas de PMO. Estos son los requisitos para el examen. Y bueno, ahora yo quedo atento a sus preguntas y sobre todo a sus comentarios y qué piensan de esta nueva guía. De repente cómo se adaptan a sus necesidades o diferentes, o lo que ustedes deseen comentar. Sí, Fabián, ¿me escuchas bien? ¿Te escucho? Sí, aquí Daniel Mato nos dice, quizá para las PMO nuevas, y si aplicamos ideas de agilidad, se podría definir
Se podrían definir etapas de 9 a 12 meses para definir un primer set de servicios básicos y evaluar sus resultados para luego volver a repetir el ciclo. Sí, ahí lo que dice Daniel, que yo lo conozco y tiene mucha experiencia en todo lo que son PMO, eh, es, 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 es un buen tiempo para el tema de la mejora continua, la PMO, ¿no? Tú puedes tomar 9, 12 meses para trabajar en un año y ir evaluándolo anualmente, por ejemplo, ¿no? Con hitos intermedios. Así que lo que dice Daniel, estamos de acuerdo. Correcto. Tenemos Oscar Ballesteros, nos pregunta si nos pueden facilitar la presentación. Sí, ahí no sé, ahí Kenia, si se la podemos, Denise, si se la podemos subir en algún lado, Ok, compartir. se Sí, la señor. podemos compartir. A los correos que registraron cuando se inscribieron. ¿Algún otro? Creo que también, no sé si Antonio se ha subido. Aquí nos pregunta Luis Quintero si el examen Sí. también saldría en español. Sí, creo que ya lo puedes dar en español también. No, no estoy seguro, pero seguro que si no está ahora, en los próximos meses, aparte de inglés, va a salir en español y en portugués. Eso seguro que en el correo del año va a estar disponible. Ok, por otro lado, Eduardo Hernández nos dice, a ver, el curso que está en la página de PMI de PMO está en español. Eh, Actualmente está en inglés. Seguramente, como también te lo digo, seguramente en el futuro lo suban en español. Por lo menos yo hasta la última vez que miré estaba en inglés, pero este, no tardará en aparecer en español. Alfonso Correcto. dice, Ujú, Alfonso sí, dice que estás por ahí, así que no sé si querés hacer algún comentario, Alfonso. Le habilitamos ahí el... Creo que están sí, todos. sí, ya de una lo estoy habilitando. Ingeniero, debió llegarle la invitación. Ingeniero, me confirma si puede hablar, ya se lo habilité. Por otro lado, aquí mientras el ingeniero logra conectarse, nos dice Sí. Jairo Beltrán, ¿qué documentos recomendarías para prepararse para presentar el examen? Bueno, ahí yo lo que te recomiendo ahora es hacer ese curso de 10 horas, que te recomiendo el oficial, que es el PMO, porque te va a dar las bases que necesitas, y la guía de PMO, ¿no? Después, también hay otros materiales adicionales que yo después, si lo encuentro, se los comparto, porque como todo examen de PMI tiene sus bibliografías y todos los y comentarios sobre el mismo que se los puedo pasar, pero lo básico es la guía y hacer el curso de 10 horas y con eso van a tener una base importante para el examen. No tenemos mucha información todavía del examen, Jairo, porque bueno, recién las personas van a empezar a darlo, digamos, ¿no? Entonces, a medida que la gente se vaya certificando, vamos a ir teniendo más información de las dificultades o qué les ha ido apareciendo. Estoy en el back, te dice Chemis Alfonso. Ahí va. Ingeniero, confirme. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me Bueno, escuchan? Sí. sí, te Sí, escuchamos. correcto.
Oh, muchísimas gracias, ¿no? Y felicitaciones por esta maravillosa presentación. Yo creo que es muy importante lo que están haciendo como capítulos en pro de empujar todo el conocimiento que hay detrás de PMO, ¿no? Siempre PMO lo hacíamos con Luis Sepúlveda y con todos los que somos gomosos de esto a través de leernos libros y no teníamos como un estándar. Entonces, casi que el conocimiento era una colcha de retazos y también de lo que podíamos aprender de diferentes webinars y congresos. Y ahora con ese liderazgo tuyo, Fabián, en esto, en llevar más allá de la barrera del idioma, esta nueva práctica, pues es maravilloso. Yo en particular tuve la oportunidad de estudiar Value Ring cuando creo que eso desde 2017 está en el mercado y creo que muy acertadamente PMI no empieza a desarrollar un marco propio, sino que coge un modelo que tiene ya un nivel de madurez importante y que ha sido aplicado, mejorado, y me parece que ese modelo de Flywheel, de Volanta, el principio nada más ya saber que se llama así, es cómo ayuda a movilizar toda la organización. O sea, y habla, me parece que la dinámica no es solo para impulsar proyectos, sino también cómo generar valor al negocio a través de lograr la estrategia, ¿no? Y sabemos que la estrategia se logra a punta de proyectos. Entonces, maravilloso, Fabián. Felicitaciones a ustedes que Entonces, están haciendo esta hermosa labor. no, muchas gracias, Alfonso, por tu participación y tus palabras. Bien, no sé si alguien más quiere comentar. Luis Sepúlveda, no sé si se conectó o estaba por ahí. Por aquí estaba el ingeniero Luis también. Si quieres comentar algo, Luis, te escuchamos. Bueno, no sé si está por Ya, ahí. ¿Sí? ya lo habilité como speaker, pero no sé si el ingeniero puede. Bueno, igual, seguimos igual Ok, mientras. perfecto. Y no sé si Daniel Mato está, que lo agarré también ahora de sorpresa y quiere hacernos algún comentario, porque acá en Uruguay es muy conocido y bueno, y lleva muchos años de trabajar en oficinas de proyecto. Ya lo estoy habilitando como speaker. Los vamos agarrando de sorpresa, entonces capaz que a veces se pueden sumar y a veces de repente no. Bueno, Eh, pero de pronto mientras se unen, Fabián, ¿Sí? comentar eh, que creo que se convierte el marco en un mapa de ruta para todos los que quieren impulsar la madurez de proyectos, de la gestión de proyectos en las organizaciones, porque una de las cosas que uno se enfrenta cuando aprende gerencia de proyectos, le enseñan buenas prácticas, es que uno va al negocio y los que lo rodean a uno, eh, los círculos de influencia, a veces no están alineados con estas prácticas y creen que es burocracia, ¿no? Ve al campo a hacer los proyectos en vez de estar en la oficina. Incluso te citan una máxima de, de Jack Welch, el ex CEO de General Electric, que dice, ve al campo a tocarle el alma a los trabajadores. Cada minuto que estás en la oficina estás perdiendo tiempo. Y entonces bajo esa máscara yo creo que se esconden muchos errores porque no, antes de ir al campo a hacer las cosas, en donde están las personas, uno debe tener claro lo que va a hacer. Entonces, si no te dan el tiempo para desarrollar los planes de gestión, si no usan los planes de gestión,
si el sponsor, si el patrocinador no te apoya con la implementación de un modelo de gobierno, ¿verdad? Entonces, el pez, que es el proyecto, yo siempre uso un ejemplo de que el proyecto es un pez en un factor ambiental que es el agua de la pecera, y por muy saludable que sea el pez, si el agua está contaminada, es decir, el entorno está contaminado, pues sí, igual no va a haber un resultado de valor, muere el pez. Luis Así Eduardo, está. ¿es cierto? Sí, sí. Hay que buscar sentarse en la mesa para hablar. Daniel también se nos conectó ahí. No sé si querés comentar algo, Daniel. Está teniendo problemas con su micrófono, ya, Ah, ya revisamos con él. Aquí Luis Eduardo nos hace una pregunta, bien. Fabián, ¿qué cursos nos pueden servir para cumplir las 10 horas de contacto? ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, el primero que te recomiendo, y porque es el primer examen, es el de PMI, ¿no? Que en realidad, si entras a la página de PMI, donde está la certificación PMOCP, ahí tenés acceso al curso, que son 10 horas y sale $200 actualmente, ¿no? Y después, lo que tenés es como toda certificación de PMI, bueno, si hiciste curso en universidades o en otro lado, podés presentar y ver si PMI te lo acepta, bueno, que generalmente lo acepta, ¿no? Pero bueno, el oficial es el que está en la página. Pues hay otros que, bueno, que uno puede presentar y ver si PMI se lo acepta. Yo sé ahí si capaz que Antonio conoce alguno ahí que PMI también acepte. Muy bien. ¿Alguien más quiere, ya que Daniel está con problemas de micrófono y eso, quiere hacer preguntas, quiere hacer algún comentario o quiere que le habilitemos el micrófono para dar una opinión? Hola, hola, hola. Ahí está Daniel, ¿Se me te escucha? escuchamos. Bueno, Sí, me agarraste desprevenido, Fabián. Después te la voy a cobrar esa. no hay problema. No, muy buena la charla. Como comentario en general, es la experiencia un poco de las PMO, por lo menos acá en Uruguay, que con Fabián hemos compartido ya desde hace mucho tiempo algunos proyectos de consultoría también, o sea que sabemos un poco de lo que pasa. Es el gran problema de la cultura, ¿no? El gran problema de la aceptación de la cultura, sobre todo en el Estado, en el gobierno, que es donde más estamos trabajando. Y lo que ha funcionado mejor en general es pequeños resultados, pocos resultados en corto tiempo. Quizás ir mostrando algunos proyectos importantes, muy poquitos al principio, generando valor, como decía Fabián y como dice el marco de PMI y anteriormente, como decía, el marco de PMO Global Alliance. Y para eso hay que ir haciendo ciclos cortos de un año, donde tratar de entender un poco cómo va cambiando la organización. Así que bueno, me parece que es todo lo que dijiste tú, Fabián, así que me parece que es importante eso. Muchas Bueno, cosas más no tengo para decir. bueno, muchas gracias Daniel y bueno, sí, perdón que te sumí ahora. Pero como es una comunidad, queremos escucharlos a todos y bueno, entonces por eso subimos a Antonio, que siempre nos da su opinión y aprovechando ahí también te subimos ahí Daniel, que tenés mucha experiencia. Y no sé si alguien más, perdón, Alfonso, no Antonio, Alfonso, y Una quiere cosa más, hacer, Fabián, ¿sí? que se me ocurrió ahora. Una de las razones de alguna de las PMO que hemos desarrollado, que funcionó, y lo dijiste al principio de la presentación, es dejar de lado los esquemas, los paradigmas de PMOs, y de repente la PMO puede empezar con algún proyecto, pero también puede empezar con gestión del cambio en la organización, promoviendo actividades de comunicación o gestión de la calidad, mejorando procedimientos, o incluso en algunos casos colaborando con el área de sistemas informáticos, de repente actuando como product owner o algo para poder desarrollar herramientas internas que mejoren la gestión.
Y eso vinculado con los proyectos. Entonces, como que la empresa empieza a ver que se están haciendo proyectos dentro de la organización de mejora de esto, proyectos de tal otra. Y eso también le va generando mayor validez a la prueba PMO. O sea, Sí, perfecto, Daniel, tenés razón. Eso es un poco lo que decíamos de la personalización, ¿no? De ver qué es lo que necesitan y empezar a ir haciendo de a poco en base a la madurez que tiene la organización. Entonces, es muy interesante eso. Alfonso, no sé si querés comentar algo más. Bueno, sí, mencionar que nuestro reto, o sea, es precisamente no esperar a que este documento salga en español, sino que empezar a devorarlo. El idioma no puede ser, no es una barrera en estos momentos en donde hay tanta inteligencia artificial, y empezar a digerirlo, ¿no? Entonces, una buena práctica que tenemos nosotros es desglosar por temas, hacer una lectura y posteriormente compartirlos y participar en escenarios como este. Entonces, me parece la invitación es a que todos nos atrevamos a involucrarnos en esto, y se hace camino al andar, ¿no? Y creo que el primer paso lo podemos dar en nuestra organización. Eh, Obviamente, a veces el tema de la seguridad psicológica no nos permite opinar, pero nosotros tenemos que atrevernos a opinar, a modificar. Y ahorita lo decía Daniel muy acertadamente, una PMO puede iniciar con una gestión del cambio o asumiendo el rol de liderar una planeación estratégica, ¿verdad? Y dentro de esa planeación estratégica, cuando necesariamente hay que volver esos deseos, esos objetivos, esas premisas, esos sueños, esas ambiciones o esos imperativos, volverlos estratégicos, volverlos realidad, ese camino necesita proyectos. Entonces, una buena forma de vender una PMO es precisamente, bueno, planteemos una reflexión, cómo nos ha ido ejecutando proyectos. ¿Qué tanto talento tenemos nosotros para ejecutar proyectos? Tenemos una gran cantidad de personas que se han certificado, que se han desarrollado, que están estudiando permanentemente. Bueno, ¿cuál es el próximo nivel? El próximo nivel es los que están más entrenados, es a llamar a conformar esa PMO con personas de experiencia, la combinación y ser promotor del cambio. Entonces, esa es mi invitación, Fabián. Muy bien, perfecto, sí. Bueno, es como, en base a esto, lo que los quiero invitar, que van a tener novedades, porque próximamente vamos a tener unas masterclass sobre la guía, donde seguramente sean 4 masterclass de 1 hora y media cada una, donde vamos a profundizar distintos aspectos de la guía. Bueno, así que estén atentos porque próximamente les iremos avisando, seguramente sea abril, mayo, que vamos a hacer esas masterclass que duren seguramente una por semana. Y vamos a profundizar ahí todos estos aspectos, así que los invitamos a todos los que se quieran sumar. Recordarles que, como decimos, la PMO no es un objetivo en sí, es un viaje donde tenemos siempre una mejora continua y nos vamos adaptando siempre a las necesidades, y también vamos aprendiendo, porque esta es una profesión donde aprendemos continuamente, ¿no? Sea de todos. Y en la comunidad que PMO Caribe crecemos entre todos, y todos los aportes de todos ustedes es bienvenido, y bueno, y así es como vamos creando comunidad. Les quiero agradecer a Daniel y a Alfonso, que lo subí ahora sí a la reunión por sus conceptos, pero creo que era muy importante ahí que nos comentaran por su experiencia. Y bueno, esperemos que en las futuras reuniones también más de ustedes se animen a subirse, dar su opinión, preguntar y opinar, porque así es como aprendemos y crecemos entre todos. Gracias, Alfonso, gracias, Daniel, gracias a todos ustedes, y gracias, Yemis,
por todo el soporte que nos has dado hoy, más que hoy se nos ha extendido la reunión. Así que Sí, muchas gracias a sí. todos y los esperamos en la próxima. Y bueno, y cualquier comentario lo pueden mandar al grupo que tenemos, que compartimos ahí como sumarse. Sí, Fabián, también muchas gracias a ti por este espacio, por ser tan noble y compartir tu visión de PMO y todas estas ideas que nos traes. Gracias a quienes nos acompañaron, todo el grupo que se unió al inicio del webinar nos acompaña hasta esta hora. Eso nos da en realidad un espaldarazo porque nos gusta que estemos tan cerca y compartamos opiniones. Eduardo Hernández nos pregunta que si pueden tener acceso a la grabación. Claro que sí. En las redes del PMI Capítulo Caribe nosotros compartimos estas grabaciones y toda la infografía que se comparte en los webinars. Entonces, con mucho gusto, ahí les dejo fijados el link de solicitud para ingreso al grupo, que es un espacio en donde también se comparte mucha información, se debaten temas actuales y pues no me queda más que invitarlos a nuestra próxima reunión. Esperemos que cada vez sea más dinámica y pues con más asistencia a estos webinars que definitivamente nos dejan y nos ayudan a mejorar nuestros roles dentro de de las compañías en las que estamos y pues en la sociedad, que es en últimas lo que queremos. Y a los ¿Sí? que el 20 estén en Bogotá, nos vemos ahí. Bueno, muchas Listo. gracias a todos. Un abrazo y feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Chao, Fabián. gracias. Gracias.